Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias siempre por estar aquí presente, por el esfuerzo de esta noche. Gloria a Dios y poder apoyar la obra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy continuamos con los dones del Espíritu. Hemos estado hablando acerca de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, ¿verdad? Cómo esto ha traído un beneficio a la iglesia a lo largo de la historia. Amén. Por ellos, esos dones, la iglesia ha sabido, ¿verdad?, cómo hacer la obra de Dios, ¿verdad?, y cómo desarrollar esos talentos en momentos de gran adversidad y de dificultades, y que para eso viene, ¿verdad?, porque el Espíritu se nos fue dado con el propósito de ayudarnos a hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Amén. Así es que un don, ¿verdad?, es una ayuda sobrenatural, es una bendición sobrenatural que desciende de lo alto a través del Espíritu para que la iglesia pueda edificarse a sí misma. Amén. Cuando un miembro recibe un don, un talento de parte de Dios, es para que sea de ayuda comunitaria, ayuda, hermano, de cada para beneficio, ¿verdad?, de todo el pueblo del Señor, tanto de la iglesia local, de la congregación local, como también, ¿verdad?, en caso de un evangelista, también está colaborando, aportando esa ayuda a otras congregaciones. Amén. Y cuando a usted se le permita orar, ir a las cárceles, qué sé yo, visitar enfermos, hermano, usted también está haciendo ayuda para otras personas. Así es que no se limita a la iglesia local, sino que también quiere el Señor que compartamos esta bendición en todas las áreas. Gloria a Dios. El tema de esta noche es el don de la fe, amén, por medio del Espíritu Santo. Hay una fe salvadora, ¿verdad? Hay una fe, hermano, como fruto del Espíritu, y hay una fe como don del Espíritu. La primera es una fe salvadora que se nos da a todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Donde tenemos la capacidad de poder creer en el sacrificio de Cristo y que a través de Cristo el hombre puede ser salvo. Amén. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, el verso 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de esa fe salvadora que viene por gracia, ¿verdad?, de parte de Dios. Es un don, un regalo de Dios para la humanidad. Amén. Y cuando se predica la palabra, es que esa fe se activa, ¿verdad? Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y cuando el hombre la cree, la confiesa, la fe lo impulsa a ver a Cristo como su Salvador, a aceptar a Cristo como su Redentor. Entonces, esa fe, podemos decirle, es a toda la humanidad. Es un regalo de parte de Dios, pero no de todo, dice, es la fe, porque algunos la desechan, algunos no les interesa, simplemente no quieren oírla, saber de ella. Amén. Y se pierden, gloria a Dios, no por ignorancia, sino por voluntad propia, al no participar de este regalo, al no recibir este regalo. Amén. Entonces diferenciamos la fe salvadora de parte de Dios al mundo entero. La fe como fruto del Espíritu es desarrollada o producida por el Espíritu Santo ya en el hombre que ha creído, no en el mundo, sino que en el hombre que ha creído, que ha confesado a Cristo. Viene el Espíritu Santo, nos sella y empieza a hacer su obra regeneradora, restauradora, y también a capacitarnos espiritualmente para poder sobrevivir y para poder resistir, hermano, nuestro caminar en el Evangelio.
porque está lleno de luchas, de dificultades, de adversidad, y es entonces que esa fe como fruto del Espíritu se aplica para poder tener la resistencia necesaria en las pruebas, en las batallas, ¿verdad?, que podemos sobrellevar cada uno de nosotros. Amén. Sin ese fruto del Espíritu sería imposible de que usted y yo estuviésemos hoy aquí. Pero hemos resistido y hemos sobrellevado muchas cosas porque ese fruto bendito que produjo el Espíritu Santo en nosotros, desarrolló el Espíritu Santo en nosotros, nos ayudó a, ¿verdad?, quizás no a comprender, pero así a luchar, gloria a Dios, de que esto, amén, se puede lograr con la ayuda de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, amén. Y quisiera que leyéramos en el capítulo 11, gloria a Dios, de la carta a los Hebreos, amén, para poder diferenciar esta fe de la fe salvadora y de la fe, gloria a Dios, como don del Espíritu. Gracias, hermano Belito. Capítulo 11 de Hebreos, del 32, gloria a Dios. Alabado Dios. Vamos a leer el verso 32 al 34 y luego del 37 al 39. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gloria a Dios. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Puede sentarse, hermano, gracias. Mire cómo describe esta carta, hermano, de la fe de muchos de nuestros hermanos. Gloria a Dios. De gente, gloria a Dios, que creyó, ¿verdad?, que decidió aceptar el desafío que les ponía la vida por delante por causa de su fe, ¿verdad?, por creer en Dios, por mantener la confianza en su Creador, del que les había llamado. Pelearon, hermano, que se sacrificaron, se esforzaron de tal manera, gloria a Dios. Y aquí el escritor sagrado nos da algunos nombres, dice como David, como Jefté, como Sansón, como Barak, como Gedeón, como Samuel, gloria a Dios. Y dice, el tiempo me faltaría para decirles otras personas. Amén. Quiere decir que estos hermanos alcanzaron buen testimonio, alcanzaron a superar todo esto por causa de la fe, de esa fe como fruto del Espíritu que genera, que desarrolla el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Porque el Señor dijo, no los voy a dejar solos, mandaré al Espíritu Santo, quien mi Padre va a mandar desde el cielo, dijo, en mi nombre, y Él va a estar con ustedes, amén, y estará con ustedes y en ustedes dentro, algo que el mundo no puede recibir porque no lo conoce,
Amén. Pero nosotros sí, a través de la palabra, de las promesas que Cristo hizo para la iglesia. Y así como estos personajes, así como estos hermanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usted y yo tenemos el mismo espíritu. El mismo espíritu de gracia, de poder, de fuerza, de ayuda, lo tenemos nosotros. Y si ellos lo lograron a través de Él, también nosotros lo podemos lograr. Lo único que se demanda es fe. Esta fe, hermano, como esperanza, como confianza, como certeza segura, amén, de que con Él lo puedo lograr. Que con su ayuda puedo conquistar, puedo tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, poner ejércitos enteros, dice, en fuga. No es cosa fácil. Se oye bonito, ¿verdad? Y bastante alentador. Pero ya en la práctica es ahí donde tenemos que aplicar la fe. No solamente voy a creer que se puede suceder esto, sino que también mantener esa confianza. A eso es lo que se refiere. Mantener esa confianza en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha. Gloria a Dios. Porque estos hermanos dice que anduvieron desterrados por causa de la fe, cubiertos de pieles de cabras y de ovejas. ¿Por qué? Porque no podían quizás tener algo más digno que ponerse. Y el que estaba en las manos se lo taparon para tapar sus vergüenzas. Es algo que usted y yo no lo hemos sufrido. Porque dígame, ¿quién es aquel que tiene 2 mudadas de ropa aquí? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Tenemos al escoger colores y diseños. Bendito sea Dios por eso. Amén. Pero estos hermanos hasta eso fueron limitados, ¿verdad? De ropa decente, sino que se taparon con lo que pudieron. Gloria a Dios. Estuvieron desterrados, hermano, que desechados por sus propias familias en el tiempo de la persecución de la iglesia. Mucha gente fue entregada por sus propios parientes, ¿verdad? Traicionados por sus mejores amigos. Amado, pero eso no los detuvo, ¿verdad? No se entristecieron de tal manera que dijeron, pues voy a abandonar el cristianismo. No, al contrario, la fe de ellos los hizo más fuertes. Y mientras más pruebas, más dificultades, más despojos, más lucha espiritual tenían, más perseveraban. Gloria a Dios. Entonces, esta es la fe, fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Verdad que esta carta usted la puede leer completa? Tanto desde el día se empieza a hablar de la fe de la iglesia primitiva, y luego agrega en el capítulo 11 a Moisés, a Noé, a Enoc, hermano, a muchos, ¿verdad? Gloria a Dios, que hicieron actos heroicos, ¿verdad? Hasta alcanzar por lo cual se les había llamado. Y aunque algunos no recibieron recompensa, eso es algo que me llamó mucho la atención, que no vieron el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, pero se sacrificaron porque creyeron que la recompensa no era en esta tierra. Dice que buscaban una patria mejor, la celestial, porque también dice que tuvieron tiempo de regresar, pero tenían sus ojos puestos allá. Dijeron, como que no me conviene aquí, me conviene más allá, porque aquí me van a dar que unos 10, 15, 20 años de bien, pero luego se termina. En cambio allá es eterno, es de mayor bendición. Entonces esa es la fe, fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora entremos en el tema. El don de fe no es la fe salvadora, no es la fe fruto del Espíritu. Ahora es el don, el regalo del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Eso es muy importante. Esto es para desarrollar carácter. Esto es para que nosotros podamos alcanzar ciertos milagros, pero sobre todas las cosas es para que agarremos valor, valentía, para testificar a Cristo, aún en contra
de nuestro bienestar. ¿Me explico? Es una ayuda para que usted y yo podamos ver algo, alcanzar algo, gloria a Dios, pero bien y en provecho de la obra de Cristo Jesús. Quizás no lo es en lo personal, sino que la fe de Pedro y Juan hicieron la restauración de un hombre que era limosnero por causa de su cojera. No era una cojera simple, sino que en el tobillo. El escritor de Hechos da ese detalle, que era el tobillo, que no le permitía tener esa fortaleza, al contrario, sino que estaba mal, ¿verdad? Y no podía sostenerse. El único medio que él tenía para sobrevivir era pedir limosna. La fe de Pedro y de Juan hacen el milagro, hermano, no solamente de que él sea sano, sino que la fe como don del Espíritu Santo de Pedro y de Juan hace que ese hombre glorifique a Dios. Lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 3. Del verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Gloria a Dios. Iba Pedro y Juan, hermano, a la hora de la oración, entrando. Y aquel dijo: estos vienen con corazón bueno, me van a dar algo, ¿verdad? Porque el que viene a la iglesia, la gente lo quiere manipular, ¿verdad? Usted va a la iglesia, usted puede darme algo. Amén. Y va Pedro y Juan, le extiende la mano a aquel, le dice: denme algo, por favor. Entonces Pedro dice, fijando los dos la mirada en él, Pedro le dijo: no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro tenía el don de fe. Creía que ese hombre podía ser sanado, porque él invoca el nombre de Jesús, en el sentido de creyendo de que él era incapaz de hacer un milagro, Pedro, pero en el que él creía, en el que le había visto hacer milagros, podía hacer de que ese hombre sanara.
se levantara de esa condición. Juan, de la misma manera, tenía ese don de fe, creyendo de que el milagro podía suceder, pero el cojo no lo tenía, por el cual Pedro lo toma, ¿de dónde? De la mano derecha. Todos estos datos son importantes. ¿Por qué razón? El hombre está postrado, no tiene fe. Es alguien dentro de la congregación, hermano, de que ha caído, de que ya no puede levantarse de la condición donde los problemas, el diablo, la situación lo ha llevado, ¿verdad? Es incapaz de seguir hacia adelante. Está, hermano, paralíticamente, espiritualmente postrado. Pero su fe, no para conseguir un beneficio propio, sino el don de fe se activa a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para poder colaborar con ese hermano, con esa hermana, y agarrarlo ¿de dónde? De la mano derecha, de la mano más hábil, de la mano que tiene fuerza, de la mano que desarrolla las tareas. Es en el sentido espiritual el punto donde usted va a tomar a esa persona, de la poca fe o de la mínima fe que él tenga, agarrarlo y decirle: nombre, usted es capaz de levantarse y en el nombre de Jesús vamos hacia adelante. Su fe se activa y la fe de ese se activa. Porque Pedro, al tocar la mano, activó la fe en aquel hombre, porque le dijo: míranos a los ojos. Y le transmitió lo que Pedro tenía por dentro, que era fe. Cuando aquel hombre se queda viendo, dice que él estaba esperando algo. Obvio, su humanidad esperaba unas monedas, pero por dentro le cambió el chip, porque viene y ve fe, esperanza de que esos hombres podían hacer algo. Entonces viene Pedro, lo levanta y dice: en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante, dice, el hombre se levantó. Su tobillo, que estaba torcido, que había nacido con ese problema, se sanó. No sé, no soy médico para decirle esto sucedió, pero yo entiendo que la Biblia dice, hermano, de que todo lo que estaba mal en él, en ese instante, hermano, fue restaurado. ¿Por qué? Por la causa de la fe de alguien que tenía de parte del Espíritu ese don, para creer que ese hermano no iba a quedar así, para creer que esa hermana no iba a quedar así, sino que se iba a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces colaboró Pedro y Juan en la vida de ese hombre para que luego saltara, cantara. Hermano, y dice que luego entró con ellos. Eso es lo lindo, mire. Cuando la fe, el don del Espíritu Santo viene a nosotros y vemos que ese hermano que estaba caído, y vemos que aquel que ya no podía seguir hacia adelante, sigue hacia adelante, porque usted fue utilizado de parte de Dios para que él no quedara en esa condición, no quedara postrado. Su parálisis espiritual, hermano, se quitara y empezara a caminar a través de la fe. Entró con ellos. ¿Cómo entró? Hermano, indiferente. No, hombre, entró cantando, saltando, glorificando a Dios. Esa es la fe que necesitamos dentro del pueblo del Señor. Que no dé por perdido a su hermano, que no dé por perdido el matrimonio en crisis, que no dé por perdido al joven, que no dé por perdido a la niñez que se está creciendo acá, sino que por medio del don de la fe, la confianza en Cristo, de que las cosas van a cambiar. Y le ayudo, colaboro también, ¿verdad? Compartiendo lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que tenía Pedro y Juan? Fe. Y eso dieron. La fe, la confianza, la certeza de que Dios lo puede hacer. ¿Qué le parece? ¿Anhelamos ese don? Porque no sé cuál don usted anhela más. El que más suena es el profético, ¿eh? El que suena más es el de sabiduría o el de ciencia. Pero todos son importantes. No podemos desechar ninguno.
Porque si el Señor los da a través de su Espíritu, es porque de todos ellos la iglesia tiene necesidad. Gloria a Dios. Vayamos un poquito más adelante en el libro de los Hechos. Quiero que vayamos, gloria a Dios, al capítulo 6. Verso 5. En el principio del capítulo hay un problema. Las viudas de los griegos, de los judíos, tienen problema, como que no están conformes con lo que se les está dando, y viene a oídos de los apóstoles. Se levanta Pedro y dice: no es posible que nosotros descuidemos la oración y la palabra para atender estas cosas. Y recomiendan, dice: levántense entre ustedes a algunos para que atiendan este problema y nosotros continuemos en la oración y en la palabra. ¿Qué era el problema? Era la distribución, ¿verdad?, de lo que se les daba, los alimentos, ¿verdad?, las necesidades de cada una de las viudas, de los necesitados, y que fuera de manera equitativa, tanto a los griegos como a los judíos de la misma manera. Pero para ello se necesitaba gente llena del Espíritu Santo, ¿verdad?, con buen testimonio. Pero miren el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego hay otra coma y menciona a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero cuando hay una separación de comas, hay una enumeración lógica, pero tenemos que ver primeramente de que a Esteban se le hace una referencia. Varón, dice. No dice varones, dice varón, porque se está llamando exclusivamente ¿a quién? A Esteban, que aparte de tener buen testimonio, aparte de ser lleno del Espíritu Santo, era lleno de fe. Tenía una convicción firme que no lo hacía retroceder nada. Y es el primero que es mencionado de entre este grupo de servidores o de diáconos que iba a hacer ese trabajo. ¿Por qué razón? Lucas lo hace, hermano, con toda la intención de señalarnos a Esteban, porque iba a ser el primer mártir de la iglesia. Y a los pocos días, digo yo, de este nombramiento de diácono, él tiene que enfrentar la justicia de los judíos. Va al Sanedrín y va con acusaciones falsas, porque dice que sobornaron a algunos para que ellos dieran testimonio diciendo: le hemos oído hablar en contra de este lugar santo y de la ley de Moisés y de nuestro Dios. Lo llevan a Esteban delante del Sanedrín y empiezan, hermano, a interrogarle. Pero al final del capítulo 6, al último versículo, dice que lo vieron con cara de ángel. La transformación que hubo allí, ¿sabe por qué? Porque ese hombre estaba lleno de fe, de confianza, que no tenía miedo a las palabras ni a los juicios que podrían decretar contra él, las consecuencias que iban a venir después del juicio. Hermano, ese hombre no estaba temblando las patas. Este hombre no estaba dudando de lo que había creído. Él se sentía, me imagino yo, dichoso, contento de poder dar testimonio del que él amaba, porque el don de fe que había producido el Espíritu Santo en él lo había capacitado para ese momento de la historia.
No había nada más grande en la vida de Esteban que ese momento. Y es el momento en que el don, ¿verdad?, ese regalo del Espíritu, hermano, viene sobre nosotros para testificar de Cristo. Sin temor, sin miedo a la crítica, al señalamiento, a la burla, al desprecio, lo que sea. Porque a este hombre no solamente lo despreciaron, lo criticaron, sino que este hombre sabía lo que iba a pasar con él. Pero a través de la fe resistió. Puso una defensa valiente de Cristo Jesús. Porque lo llevó desde Abraham, los patriarcas, los metió a Egipto, les habló de la redención que Moisés hizo, hermano, de los mandamientos, de las leyes que el Señor había dado, de la profecía de Moisés que dijo que Dios iba a levantar un varón igual que él, profeta igual que él. Y todo lo estaba haciendo para señalar en el mismo instante, diciendo: lo que les estoy diciendo se cumplió en la persona del que les estoy hablando, de Cristo Jesús. Pero eso hizo reventar a todos aquellos barbudos. Mire el capítulo 7, por favor acompáñeme, verso 51. Entra la confrontación directa. Después de hablar de toda la historia, viene y los confronta con estas palabras. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, aleluya, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice murió, ¿verdad?, sino que dice durmió. Qué tremendo testimonio, hermano. Porque dice que era lleno de fe, del don del Espíritu. No solamente para resistir, sino que ahora, hermano, para confirmar al resto de los que estaban con él de que había necesidad de dar defensa de su fe. Y esto motivó, porque le llaman mártir, ¿verdad? Porque fue inmolado por una causa, y esta causa era el cristianismo en avance, el evangelio alcanzando vidas, lleno de fe y del Espíritu Santo. Da testimonio. Pero no solamente eso, sino que los confronta directamente, llamándoles incircuncisos de corazón y de oído, porque ellos estaban circuncidados, hermano, físicamente, ¿verdad? De cuando el Señor le dijo a Abraham
de que toda su generación tenía que ser circuncidado, amén, gloria a Dios, para que entraran en el pacto, ¿verdad? Por la operación circular en el pene, en el miembro viril del hombre, amén. Eso sí lo tenían y creían que con esa marca ellos ya merecían el reino de los cielos. Pero aquí la palabra viene diciéndoles: ustedes están circuncidados de ahí, pero no están circuncidados del corazón. No están circuncidados todavía de los oídos. No oyen realmente la palabra de Dios. No sienten el amor de Dios en sus corazones. Y le dice: así como vuestros padres, ustedes también resisten al Espíritu Santo. Qué tremendo, era para que ellos explotaran, ¿verdad? Y explotaron, crujían los dientes. No sé la mirada de esa gente, cómo le estaba viendo, con odio, con ganas de comérselo vivo. De tal manera que Lucas dice que arremetieron contra él a una. O sea que no fue uno primero, sino que todos corrieron encima de él para despedazarlo, agarrarlo, hermano, uno del pelo, de las patas, de las manos, de tal manera que lo empujaron a sacarlo a la ciudad. Lo tiraron allí, ya fuera de la ciudad, a piedra limpia. Pero él en ese momento no vio la muerte, no vio demonios, sino que dice los cielos abiertos a través del don de fe, porque él sabía a quién le estaba sirviendo. Él sabía de quién estaba dando testimonio. De tal manera que esa misma fe ve que los cielos se abren al Padre y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Recibe mi alma, recibe mi espíritu, y no eches en cuenta el pecado de que están haciendo, pero da testimonio en momentos difíciles de apremio. Me hubiera acobardado, hubiera pensado en mi familia, hubieran pensado en cualquier otra cosa, y vale la pena dar testimonio. Pero es que estos me van a matar. Pero Esteban no. ¿Por qué? Por el don del Espíritu, el don de fe. Jesús, hermano, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, se le llama el testigo fiel. Y de Jesucristo dice el verso 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El don de fe que operó en Cristo lo llevó a dar testimonio de la verdad. ¿Con quién dio testimonio el Señor de la verdad? Nada más y nada menos que con el gobernador de aquella área, que le dijo: conmigo no hablas, conmigo no te defiendes, y yo tengo potestad de librarte de la muerte, que se llamaba Pilato. Y cuando le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos?, el Señor le dijo: para esto he nacido, para ser rey y para dar testimonio de la verdad. Y ese testimonio de la verdad nos hizo a usted y a mí reyes y sacerdotes. El dar testimonio de la verdad, el no acobardarse, el ser fiel a Dios, no solamente lo glorificó a Él, sino que nos da este beneficio a usted y a mí, de ser llamados sacerdotes del Dios Altísimo, de estar en la familia de Dios. Ese es un título que mi Señor se merece, que se lo ganó a pulso. No se lo entregaron simplemente por favoritismo. No, es el Hijo de Dios, hay que llamarle así. No, Él se lo ganó aquí en la tierra. Cuando tuvo que dar testimonio, cuando todo el mundo lo abandonó, cuando nadie estaba con Él, Él dio testimonio de la verdad. Y no se acobardó. Por el don de la fe, del Espíritu Santo,
que habitó en él como hombre. El Señor llama. Quiero que me acompañe al capítulo 2 de Apocalipsis. En la iglesia de Pérgamo estaba un hombre que el Señor le llama mi testigo fiel. ¿Por qué el Señor le habrá llamado así a este hombre? Capítulo 2, verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oiga bien dónde vivía esta gente, donde ellos ejercían el ministerio pastoral, porque la carta va dirigida al ángel, al pastor de la iglesia de Pérgamo, como también donde había estado dando testimonio de Cristo este hombre llamado Antipas. Fue tan grande el testimonio de Antipas que el Señor mismo dice mi testigo fiel. Lo dice el Señor con alegría, con agrado, porque este hombre no se acobardó, porque estando en el lugar donde Satanás prácticamente reinaba, porque dice donde está el trono de Satanás, saber qué es lo que se manifestaba allí, qué ambiente más difícil vivía esa gente en ese lugar, hermano, que salir y hablar de Cristo era una amenaza y una sentencia de muerte instantánea. No se podía hablar de Cristo, no se podía testificar de Cristo. Peligro de muerte. Nadie tiene que portar una Biblia. Nadie tiene que hablar de Cristo. Nadie tiene que testificar de fe en Jesús en este tiempo. Pero los hermanos no se acobardaron. ¿Por qué? Porque el don de fe del Espíritu Santo se había desarrollado en ellos para que en el lugar donde Satanás reinaba, gobernaba, ellos se levantaran como verdaderos testigos. Y dice que la muerte de Antipas, hermano, no acobardó a nadie, sino que levantó a esa gente para seguir dando testimonio de Cristo Jesús. Yo conozco tus obras, le dice. He visto tu valentía. He visto que cuando vinieron a buscarte no te escondiste. Que cuando te pidieron cuentas de mí, la diste claramente. No te avergonzaste de mi nombre. Muchas veces nosotros nos avergonzamos de orar en público. Nos avergonzamos de decir sí soy creyente. Nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo. Y esta gente en medio del trono de Satanás dice: yo soy de Cristo, vivo para Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el único redentor del mundo. Y no calladito, sino que a voz en cuello. Algunos historiadores dicen que Antipas se le dio la oportunidad de decir: niega a Cristo y vas a vivir. Pero dicen que él expresó diciendo: nada malo me ha hecho el Señor, al contrario, me ha hecho mucho bien. Así es que dispuesto estoy. Hay un libro que se llama Locos por Jesús y tiene varios testimonios de muchos hermanos al nivel del mundo, en países comunistas, ateos, en países musulmanes, en países donde la brujería predomina, pero que ellos han dado testimonio de Cristo.
Y yo me recuerdo el testimonio de un hermano que vino a dar aquí, hermano, aquí al Senado de los Estados Unidos, testimonio de cómo en Europa era perseguido el cristianismo, en particular en Rumanía. Ese es el país, en Rumanía, en los tiempos que la URSS, la Unión Soviética, gobernaba. Ya estaban bajo el comunismo ellos, que cuando entró el comunismo allí en ese país, así que reunieron a todos los que se denominaban pastores, los llevaron a un lugar grande y se les empezó a adoctrinar de que de hoy en adelante ya era totalmente prohibido predicar la Biblia, nada de Jesús. Y si ellos querían seguir viviendo y sus congregaciones querían que ellos siguieran viviendo, que no predicaran de Cristo. Y él con su esposa estaban sentados. Y él estaba callado. Terminó de hablar el hombre y dijo: ¿a alguien de ustedes quiere decir algo? Señaló a todos los pastores, no sé cuántos, pero cantidad de pastores. Y ninguno se levantaba. La esposa de este hombre dice que le pegó. ¿Te levantas tú o me levanto yo? Pero yo no voy a permitir que estén escupiendo el rostro de mi Señor Jesucristo. El hombre asombrado se le queda viendo diciendo: ¿qué estás diciendo? Nos van a matar. No importa, alguien tiene que hablarles a ellos. Y esas palabras le dieron ánimo. Por el don de la fe, Dios utiliza a algunas personas para que nos provoquen ánimo, a levantarnos, a abrir los ojos, hermano, a exponer a Cristo si estamos callados. Este hombre dijo: oigan, no importa lo que vayan a hacer con mi vida, con mi familia, pero yo voy a seguir hablando de Cristo, porque Él es mi Salvador y hasta el día de ahora ha sido fiel conmigo. En ese instante lo apresaron a él y a su esposa y se lo llevaron 10 años preso, hasta que ese país fue liberado del comunismo. Y él viene a dar testimonio de lo que el comunismo había hecho en su país. Así Esteban, así Antipas, y cuántos que no sabemos su nombre, pero que están inscritos en el libro de la vida por el don de la fe del Espíritu Santo de Dios. El don de fe mantiene el ánimo de los demás. Pablo estaba en el naufragio, iba rumbo ¿a dónde? A Roma, para testificar, a enfrentar juicio. Y el barco donde iba sufre, hermano, un gran huracán, Euroclidón. Dice que prácticamente había destruido la nave y que todo el mundo tenía miedo de que iban a morir. Pero entonces Pablo dice, como había ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Todos estaban en la misma condición, pero qué diferencia donde está el Espíritu de Dios. Qué diferencia en el que tiene el don de fe, que ese no se desanima como los demás, que ese no se ve muerto como los demás, que ese no se ve perdido como los demás, sino que se levanta para animar a los demás. No calla, sino que habla con palabra de ánimo, de certeza, diciendo: yo soy de Dios. Yo le sirvo a un Dios que tiene poder y autoridad. Y Él me ha dicho en esta noche a través de su ángel de que ninguno de nosotros va a morir, sino que todos vamos a ser salvos. Así es que yo les animo ¿a qué? A que tengan ánimo y sigamos hacia adelante. El don de fe hace que usted anime, exhorte a su hermano con ánimo y le dé esa porción de fe que él ya no tenía y lo active nuevamente a seguir creyendo. Luego, mire, en el verso 33 del capítulo 27 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todos las personas en la nave 276. Como en la primera prédica no le escucharon, no le hicieron caso, siguieron velando, siguieron ayunando, siguieron preocupados, siguieron entristecidos, creyendo que iban a morir, viene Pablo nuevamente y les exhorta, les motiva nuevamente. Pero no solamente hizo eso, sino que ahora dice, dando gracias a Dios, agarró el pan, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo partió y comió delante de ellos. El que tiene el don de fe se activa. Si ve que su hermano no se activa, él se activa y le da testimonio y le da ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Le anima de tal manera con hechos, no solamente con palabras. Tiene que ir más allá de las palabras. Tiene que ir con acción. Tiene que ir con testimonio vivo, diciéndole: hermano, sí, yo sé lo que pasa contigo, porque yo también lo sufrí. De mí también han hablado. Yo también pasé por esa crisis. Yo también tuve este problema. Pero no, el Señor me dejó en esa condición, sino que me levantó. Y Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Y meterle palabra, y meterle testimonio, y decirle lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y decirle: mira, mi hermano, aquí estoy yo. ¿Que ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero el Señor me ha dado la fuerza. Y dice que esta gente, al ver comer a Pablo con más ánimo, ¿verdad? Como que los motivó, empezaron a comer. Porque dijo: ni uno de ustedes, ni un pelo de la cabeza va a perecer. Se animaron, porque en Pablo habitaba el don de fe. Y es el don de fe que usted y yo necesitamos en estos tiempos, para activarnos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos en la iglesia. Amén. Y que de esa manera el enemigo no gane ventaja alguno sobre nosotros. El don de la fe del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie.
y damos gracias a Dios. Padre bueno y eterno Dios, le damos gracias, Dios mío, en esta noche por este tiempo maravilloso que nos ha concedido de poder haber meditado en su palabra. Señor, que esta palabra en el día de ahora haya, Señor, entrado en lo profundo del corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, para poder hacer su voluntad y anhelar siempre ese don maravilloso de la fe de su Espíritu. Gracias le damos en el poderoso nombre de Cristo. Llévenos con bien y apártenos del mal. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Que el Señor les lleve con bien y gracias por haber venido.